Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo suéter con puntadas en vueltas cortas a 2 agujas, parte 1. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter que es para mujer en talla mediana. Anteriormente ya hemos tejido esta puntada, así que los invito a los que no han visto a verlo. Dejaré el enlace en caja de descripciones por si desean verlo y practicarlo. Para empezar a tejer este lindo suéter con vueltas cortas, montaremos en las agujas 90 puntos. Estoy utilizando una lana que me indica en la etiqueta que es para un grosor de agujas de 5 milímetros. Sin embargo, las agujas que utilizaré serán de 4 milímetros. Pueden tejer con agujas rectas convencionales, yo lo voy a hacer con agujas circulares, pero pueden utilizar cualquiera de las dos. Montaremos los puntos que queden de forma elástica, ya que tejeremos doble elástico. Una vez que monté los 90 puntos, empezaremos a tejer doble elástico, que ya muchos saben y es muy sencillo. Por ejemplo, cada vez que vemos este bultito será en revés, y cuando vemos como unas cadenas es en derecho. ¿Ven? 2 revés, 1, 2, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Volteamos y la parte de atrás es tejer como se encuentra, y ya les dije, cuando ven este bultito es tejer en revés. Y cuando vemos esta cadena es tejer en derecho. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Aquí ya tengo los 6 centímetros que he tejido en doble elástico. Pueden ver que queda muy bonito. A partir de aquí vamos a empezar a tejer el diseño. Este diseño o puntada con vueltas cortas ya lo hemos hecho en un tutorial anterior donde he explicado hilera por hilera y paso a paso cómo se teje. Quiero que vuelvan a contar y verificar tener los 90 puntos. Voy a hacer una pequeña variante a la puntada que hicimos. Esta es la muestra que tejí y lo traigo aquí para que ustedes vean. ¿Cómo vamos a hacer para que el suéter, la parte de aquí abajo, no quede ondeada y quede recto? ¿Ven? Vamos a tener que tejer solo la mitad, así, solo la mitad de un diseño. ¿Ven? No sé si se puede apreciar ahí bien. La parte de aquí abajo, solo la mitad. Y eso es lo que voy a indicar ahora. Ya sé que muchos han practicado completo, pero es importante igual porque es lo mismo, pero vamos a hacer desde la mitad. Algo también que sé que muchos van a preguntar sobre la lana. La lana pueden utilizar cualquier color, pueden utilizar esta de aquí que es tricolor, les quedaría así. Por ejemplo, ya en ese tutorial mostré que tengo este suéter, es solo una lana, pero como se teje por partes, la lana, el metraje de la lana era largo, como para justo terminar, fíjense, un diseño de un color, un diseño de un color, un diseño de un color. Y también no tengo aquí la foto, pero ya anteriormente también he tejido, por ejemplo, con 2 colores. Por ejemplo, toda esta parte que queda en punto musgo pueden colocar de otro color y la parte central con otra lana. ¿Ven? Eso también pueden hacer, ¿sí? Por si desean hacerlo de colores. En esta oportunidad lo estoy haciendo todo de un solo color.
Otro punto muy importante. Hemos montado 90 puntos. En la muestra yo monto 62 puntos porque esta puntada de vueltas cortadas es múltiplo de 30 y en la muestra puse más 2. ¿Por qué más 2? Retiro este y traigo una parte que ya he estado avanzando para poder mostrarles. ¿Por qué más 2? Si este diseño es de 30 puntos, la mitad es 15, entonces si pongo un punto más en este lado y en este otro lado, me sirve para luego poder utilizar ese punto de más para la costura de delantero y espalda, allí, igual al otro lado. En mi caso, yo he montado 92 puntos porque sí deseo que tenga ese punto de más para coser delantero y espalda. Si lo van a hacer así, ahora es el momento que aumenten 2 puntos, uno por aquí y otro por aquí, antes del diseño. Y tejerían tal como lo muestro en los patrones. Vuelvo a traer los patrones, lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Este es el primero, donde se indica, fíjense, que se teje hasta 16. Tejerían hasta 16 o separan 16 puntos primero si es que han puesto esos 2 puntos de más. Si están tejiendo con 90 puntos, solo separen hasta 15, ¿sí? Que sería igual. 5 regresan, 7 regresan, igual hasta 13 y van disminuyendo. Simplemente varía por un punto acá. Bien, entonces, si han tejido con 90 puntos, sería fácil. 15, 30, 30 y 15. Igual aquí 30, 30 y 30. Y luego se sigue repitiendo 15, 30, 30, 15. Si están aumentando 2 puntos más, que como les dije, uno más aquí y otro más, sería 16, 30, 30 y 16. Y luego aquí sería 31 por el punto extra, 31, 30 y 31. Y en esa parte vuelvo a traer aquí los patrones que había marcado hasta 30, ustedes separan hasta 31. El resto tejen aquí hasta 20. Se marcó 19, entonces hasta 20, regresan 7, 9. Por eso, para que no se mareen y sea mucho más sencillo para ustedes, lo van a hacer de 15, 30, 30 y 15. Espero no haberlos mareado con esto, pero era necesario para que sepan en caso si aumentan 1 o 2 puntos aquí y aquí, simplemente para anchar un poquito o por lo que deseen. Bien, ahora empezamos a tejer. Les voy a mostrar con los 15 puntos, recuerden, con 90 puntos. Separamos los primeros 15, 5, 10, 15 puntos y pongo la marca acá. Luego separarían 30, 30 y 15. Pero solo voy a explicar este primero, ya que una vez que lo vean y como han visto el tutorial de cómo se hace paso a paso, ya van a ver que es muy sencillo tejer desde la mitad. ¿Cómo es tejer desde la mitad? Será a partir de la hilera 9. 9, la hilera 9 está en derecho, entonces empiezan con 13 puntos. ¿Ven? De estos 15 puntos que he separado, tejo 13 puntos en derecho. Trece puntos, me quedan acá 2, giro y ponemos acá paso sin tejer primero,
y pongo la marca para hacer la vuelta corta y tejemos todo en revés hasta terminar esta hilera. Luego, ¿qué dice? De 13 tejemos 11 para disminuir a 11. Tejemos hasta 11. 1, 11 puntos y acá están estos otros dos, ¿ven? Acá está la marca que está entre punto y punto. ¿Qué hacemos? Paso estos dos puntos sin tejer a la aguja de la derecha. Quiero que vean, jalo aquí un poco y lo coloco en la aguja de la izquierda y retiro la marca. Recuerden que si para ustedes va a ser mucho más sencillo, pueden dejar la marca. Y los dos puntos de aquí que no tejí lo devuelvo a la aguja de la izquierda, allí. Giramos, paso el punto sin tejer, nuevamente coloco la marca y tejemos en revés toda la hilera hasta terminarla. Vuelvo a traer aquí para que vean, luego es 9 puntos, luego 7 y luego 5. A continuación nos toca tejer 9 puntos. Nueve puntos y otra vez nos encontramos con estos dos puntos donde está la marca, ven, en el medio de estos dos. Paso sin tejer, ven, levanto allí y lo coloco en la aguja y retiro el gancho. En el paso a paso de cómo se teje esta puntada, sí dejo los marcadores para que ustedes vean bien. En esta oportunidad ya lo saco para que vean también cómo va quedando. Ven, acá se nota. Una vez que hemos hecho y dos veces. Tiene que haber cinco vueltas cortas. Ven, paso sin tejer a la aguja de la izquierda. Colocamos la marca y terminamos todo en revés. Giramos y ahora son 7 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Nuevamente acá están estos dos puntos y la marca en el centro. Pasamos sin tejer. Colocamos el punto en la aguja de la izquierda, paso los dos puntos que no tejí, volteamos, paso el punto sin tejer y coloco la marca y tejo hasta terminar los puntos. Volteamos y ahora son 5 puntos en derecho que tejeremos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá están nuevamente estos dos puntos. Paso sin tejer. ¿Ven? Levanto aquí y lo coloco en la aguja. Devolvemos estos dos puntos. Y hasta aquí deben de haber 4, ¿ven? Así se nota claramente. 1, 2, 3, 4. Falta una vez más. Giramos, ¿ven? Acá en la aguja quedan 5.
paso sin tejer. Recuerden que estoy repitiendo o empezando el suéter desde la hilera 9. El resto de hileras ya se continúa normal. Termino esta hilera todo normal y ahora sí recogemos todos estos puntos que, como ustedes ya vieron, se notan. ¿Ven? Voy a arrimar un poquito más. 1, 2, 3, 4 y este es el quinto que aún no hemos recogido el punto. Vamos a tejer hasta la primera marca. 2, 3, 4, 5. La marca está aquí. Vean, lo coloco en la aguja de la izquierda. Ahí está. Y ahora tejemos 2 puntos juntos. El punto que hemos aumentado y el que viene. 2 puntos juntos. Va a estar un poco ajustado, pero despacio, con paciencia. Ahí está. Ven, acá está el que sigue. Vienen 2 puntos bien pegaditos. Uno se teje normal en derecho, allí, y el que sigue, ven que queda como un hueco aquí. Estos dos serían 2 puntos juntos. Nuevamente, estos dos que vienen bien pegaditos, uno se teje normal y el otro 2 puntos juntos. Ven que están así como un hueco. Estos dos puntos juntos para que no se noten las vueltas cortas. Allí. Nuevamente un derecho y estos 2 puntos juntos. Un derecho y 2 puntos juntos aquí. Y termino de tejer hasta esta primera marca donde completaríamos los 15 puntos. Contamos 5, 10, 15 puntos y pueden ver que este lado tiene más puntos que aquí. El siguiente, ponen una marca a los 30 y continúan de esta forma. Separan los 30, como ven está en derecho y tejerían todo esto en derecho. 27 puntos en derecho. Luego voltean, hacen la vuelta corta, por revés tejen 23 puntos. ¿Ven? Luego voltean, hacen la vuelta corta, regresan 21, luego 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7. Ya es guiarse del paso a paso de cómo tejimos esta puntada completa. Recuerden que se guían a partir de la hilera 9. Y el resto es continuar tejiendo todo recto, ¿sí? Ahí estamos. Voy a continuar tejiendo todo recto, ya que este suéter no va a tener disminución de sisa. Quiero que ustedes se concentren más en la puntada de vueltas cortas, ¿sí? No he querido hacerlo más complicado haciendo sisa y tantas disminuciones. Por ejemplo, este suéter de aquí, ustedes pueden notar que sí tuvo disminuciones de sisa. Como les digo, no lo vamos a hacer, lo voy a hacer todo recto, al igual que las mangas, para que sea lo más sencillo y solo se concentren en la puntada. Tal vez más adelante podamos hacerlo ya todo completo para que ustedes puedan ver la diferencia. Como pueden ver, he continuado tejiendo la altura deseada. En esta oportunidad he tejido 47 centímetros de alto, midiendo de aquí hasta acá arriba. El largo queda a gusto de cada uno, si ustedes lo quieren un poquito más largo o no. En mi caso yo no lo quiero tan largo, así que lo estoy haciendo en 47 centímetros. El ancho tiene 46 centímetros. Y para que se guíen, ¿cuántos diseños hemos hecho? Recuerdan que son 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces, contando desde el que está en el centro. 1, 2, 3,
4 y 5 de altura. He terminado el 5 y luego viene aquí el que es mitad, 1, 2 y mitad. He tejido hasta esta parte. Estos marcadores de aquí es para la disminución del cuello. Recuerden que estamos en la espalda y vamos a hacer la disminución del cuello en la espalda. Para los que tienen 92 puntos, separarán 30 puntos, 32 puntos y 30 puntos. Para los que tienen 90 puntos, separarán 30, 30 y 30. Si tienen más puntos, traten que la parte del centro tenga aquí más puntos. Por ejemplo, si tienen 94, han aumentado 2 puntos porque quieren que sea un poquito más anchito y entonces sería acá 30, 34 y 30. ¿Ya? Ahora pasamos con la disminución. Vamos a tejer solo la mitad de un diseño, solo la primera mitad. Quiere decir que vamos a tejer hasta la hilera 9 de los patrones. Vuelvo a traer aquí los patrones y quiero explicarles que esta primera mitad vamos a tejer hasta la hilera 10 y nos vamos a ver cuando ya tengamos aquí separados los 23 puntos para tejer la hilera 11 juntos. Aquí fui avanzando, ya tengo los 23 puntos aquí, estoy en la hilera 11, he tejido estos puntos de aquí, he tejido 5 y hago una vuelta corta más, pasamos, coloco el gancho y esta vez vamos a tejer hasta llegar acá, todo en jersey. Llego hasta aquí, me queda el último punto que tejo de esta forma. Ya puedo quitar esta marca, volteamos el tejido ya para cerrar el hombro. Volteo allí y hacemos lo siguiente. Este punto lo paso sin tejer a la aguja de la derecha y tejo el siguiente. Aquí vamos a tejerlo en derecho, en revés todo. Y ahora sí podemos montar. 1, 2. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Estamos llegando al punto de la vuelta corta que hicimos anteriormente, en la hilera anterior. ¿Ven? Tejemos, montamos y lo mismo. Lo coloco en la aguja, ya retiro, tejemos estos 2 puntos juntos y montamos normal, ¿ven? Así hasta terminar el primer hombro. Aquí terminé con este hombro y voy a cortar un poco largo como para luego poder unir delantero y espalda. Así que este lado lo voy a dejar un poquito largo y aseguramos ahí. Así. Ya estamos. Giro para que vean mucho mejor cómo ha quedado. Aquí. Y así es como hemos terminado la mitad de uno solo. ¿Ven? Y ya se ha cerrado. Lo mismo se va a hacer en este lado, pero ahora nos vamos a concentrar aquí.
Aquí vamos a amarrar la lana y simplemente es cerrar los puntos. Y traigo aquí la muestra que habíamos hecho anteriormente. Pueden ver que tiene aquí como una onda. Entonces al cerrar, la parte de atrás del cuello va a quedar con esta pequeña onda. Vamos a amarrar y cerrarlo hasta aquí. Amarramos aquí el punto. Lo voy a anudar para que no se desate allí. Y ahora sí empezamos. El primero, paso sin tejer, tejo y aquí montamos. Tal como hemos cerrado en el hombro, igual en esta parte vamos a cerrar. Ya estoy terminando de cerrar el cuello, ya llegué aquí a la marca, lo retiro y solo falta uno más por disminuir. ¿Ven? Así es como ha quedado el cuello, pueden ver, hombro y el cuello que tiene su onda natural. ¿Vieron? Ahora, el otro hombro es igual que este, así que continuamos tejiendo, haciendo hasta la mitad. Lo cierran y ya nos vemos para continuar con la explicación. Y aquí ya les muestro que hemos terminado la espalda. Podemos ver esta leve curvatura que es la parte de atrás del cuello, de la espalda, y aquí los hombros. Para el delantero es igual. Van a montar 90 o 92 puntos según como hayan seguido, la misma cantidad de hileras o de centímetros y de la misma forma inician con uno que es a la mitad y a partir de ahí ya todos son completos, ¿verdad? Y van a tejer hasta, fíjense, 1, 2, 3, 4. Cuando hayan terminado el cuarto de aquí, viene otro, ¿verdad? Que es hasta la mitad en este. Y aquí he puesto la marca para que ustedes vean cómo va a ser para el cuello y hombro. De la misma forma que hemos hecho, vamos a separar de aquí a acá y luego hasta arriba. Pero aquí nos vamos a ver para hacerlo juntos, esta parte del cuello, ¿sí? Y tal como les había indicado, he tejido también el delantero. Recuerden que espalda y delantero es igual, la misma cantidad de puntos es adelante. Y como yo tejí la espalda con 92 puntos, pues el delantero igual. Y aquí esta es la espalda y este es el delantero. Ahora nos toca hacer el cuello. ¿Y cómo vamos a hacer? Igual como hicimos en la espalda. ¿Ven? Aquí está la disminución, o mejor dicho, simplemente cerramos y con la propia onda del diseño queda marcado aquí el cuello. Pero para el cuello, la parte de adelante, nosotros vamos a hacer un diseño menos y es a partir de aquí. Lo voy a voltear así de costado para que ustedes vean. Este es el delantero. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y en el que sigue haríamos, en el que sigue de esto de aquí haríamos, ¿sí? Para que no haya confusión, quieren que cuente desde el principio. Por ejemplo, esta es la mitad, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 y 9. En el décimo es donde haremos el escote del delantero. Esta es la espalda. Aquí había puesto una marca para ver más o menos cómo iba a quedar. Ahora, imagínense que este es la espalda, para que ustedes puedan ver más o menos cómo quedará. ¿Ven la onda? No sé si en cámara se pueda notar. Por eso traigo esta cuerda aquí
para que ustedes vean. Ahí está. Esta viene así, ¿verdad? Como ondas. Vamos a aprovechar esta onda que está en el centro para el cuello, pero al llegar aquí se subirá. Al igual aquí se subirá. De esa forma hemos hecho la parte de atrás, ¿recuerdan? Bien, ahora retiro la espalda. ¿Cómo haremos? Tejeremos normal, nos toca aquí un diseño, nos toca aquí, lo tejeremos normal, desde los 30 puntos. ¿Cuánto vamos a tejer? Vuelvo a traer aquí el delantero. Ven, si estamos aquí, vamos a tejer ahora este de aquí. Entonces sería 1, 2 y la mitad. Pero para que vean bien, este va a ir aquí y luego va a subir. ¿Ven? Quiere decir que este va a ser entero, este va a estar en mitad y este también. Entero, mitad, mitad y este entero, pero a la mitad de forma horizontal. Bien, así que igual como han hecho aquí, lo hacen en la espalda. Yo voy a tejer uno para que vean y así van a entender mejor cómo ha quedado. Aquí he terminado el primer diseño. Ven, acá tejo estos 2 puntos y están completados los 30 puntos. Esta parte de aquí, recuerden, no se va a cerrar hasta terminar los 2 diseños y medio que tiene que tener arriba. ¿Ven? Ahora simplemente al llegar ahí giran y continúan tejiendo lo que les corresponde. En este caso, como ya se terminó de hacer un diseño, esta vuelta ya me toca todo, o 5 vueltas todo en derecho, y continúan con el siguiente diseño. Una vez que he terminado de tejer, ya se puede observar mucho mejor la parte del cuello. ¿Ven? Les muestro los primeros 30 puntos. Un diseño entero, como les dije. Luego, como hay 30 puntos, los separan en 15 y tejen esta mitad, ¿verdad? Luego la otra mitad y uno hasta la mitad. Esto es para poder hacer la costura con la espalda. Una vez terminado, cerré, amarré aquí la lana y he cerrado los 32 puntos o los puntos del centro. Una vez que llego aquí, fíjense, aquí está la lana, continúo tejiendo igual que aquí. ¿Ven? Un diseño, 2 a mitad y 1 a mitad. Acá igual. Una vez que terminen, empezaremos a coser. Aquí traigo la espalda, ¿ven? Y vamos a coser. ¿Ven? Acá está el cuello y este es un hombro. Tenemos que coser igual hasta la mitad de este de acá. Recuerdan que cuando cerramos este hombro dejamos lana como para luego poder coser. Si no lo has hecho, eso es momento de amarrar. ¿Ven? Entonces, ¿por qué se hizo mitad? Porque a la hora que vamos a coser pueden ver que terminamos y completamos uno. Ahora empezamos y tenemos que hacerlo bien para que coincida bien, ¿verdad? Ya que estamos aquí, voy a arrimar un poquito acá para que esté más centrado el tejido y puedan ver mejor. En el primer punto, ahí para unir. Regreso nuevamente. Fíjense, a la hora que he cerrado, ha quedado así como una cadena. Nosotros vamos a coger de esta parte de acá, de los puntos, ¿sí? Por ejemplo, voy a ver el primer punto, más o menos si se puede ver. Tenemos que juntar los de arriba, la espalda, en una V y el delantero una V invertida. ¿Cómo es la V? Acá podemos ver la V. ¿Ven? El punto más o menos cómo se forma, una V. Y la parte de abajo tiene que ser
invertida. Por ejemplo, si cojo este es una V invertida. Entonces me voy, creo, en estos dos para unir todavía invertida. Acá, estos dos, sí. Estos dos son invertidas. Ahí. Esta lana, ven de arriba de donde salió aquí con el otro. ¿Ven cómo se forma como una V? Más o menos. V. Y el de acá una V invertida. Ahí está. Por aquí es por donde salió anteriormente. Entonces ahí mismo la V invertida. Voy jalando un poquito acá, ven, para unir esta parte. Ahí. Y ahora sí, continuamos. V. V invertida. V. Y así ya podemos ver que la costura ha quedado, ven, queda muy bien, es una costura invisible. Ya llegamos aquí al final. Recuerden que aseguramos bien con la lana aquí en la venita que queda de la costura con doble vuelta. Y ya que estamos ahí, pues escondo la lana ya con la aguja. Bien, lo mismo con el otro hombro después que lo terminen de tejer. Y ahora hemos terminado de coser uno de los hombros y pueden ver que coincide. Por eso es que habíamos hecho mitad, para que al unir con la espalda, que también fue en mitad, pues completen uno solo. Y así es como ha quedado con esta costura. Ya cosí el otro lado de la misma forma, pueden ver, y ahora podemos apreciar mucho mejor cómo ha quedado el cuello. Por la parte de atrás vemos la onda natural, que lo único que habíamos hecho fue disminuir, al igual que en este lado. Lo siguiente que vamos a hacer es coser el costado. He amarrado aquí la lana en este extremo y empezamos. Y cuando vamos a ir cosiendo, también tiene que coincidir, ¿sí?, los diseños. Ven, de esta forma. Ahora sí, vamos con el punto elástico. Ya amarré aquí y continuamos acá en este primer punto. Y ahora en este 2 también. Dos de este lado. Acá jalamos un poquito para unir. Ya está unido, ¿ven? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Hasta aquí ya hemos unido toda la parte del punto elástico. Ahora sí tenemos que coser, como les dije, todo guiándonos para que coincida delantero con espalda. Y de la misma forma aquí cogemos 2 puntos y de este otro lado también 2.
Y de esta forma van a continuar tejiendo. Aquí, este lado, el otro lado ya terminé de hacerlo y les muestro, ven cómo ha quedado todo que coincida delantero y espalda. ¿Ven? ¿Hasta dónde he cosido? Hasta, fíjense, de la costura del hombro tenemos aquí 1, 2 y 3. Lo cosí hasta aquí. En centímetros, más o menos son 17, 18 centímetros de ancho hasta acá. Ambos hombros tienen que estar cosidos de la misma forma. Y espero que te haya gustado la primera parte de este lindo suéter con vueltas cortas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba la segunda parte. Bye bye.